Hola chicos, buen día. Buen día. Hola, buen día. Ahí espero poder compartir pantalla. Ahí voy, ¿eh? Muy bien. Bueno, son -10, así que arrancamos. Bueno, hoy nos toca ver acción y pretensión procesal. Yo acá les dejé un Power que es simplemente orientativo para que ustedes tengan una idea qué es lo que vamos a ver hoy. Casi seguro que este Power está subido al campus. Si no llega a estar, me avisan y lo subo para que ustedes tengan la referencia. Bien. Acción y pretensión procesal. Vamos a arrancar primero con el concepto de acción. La acción como término va a contener diferentes acepciones o diferentes maneras de conceptualizarlo y por ende según el campo donde nosotros lo analicemos se puede interpretar o se puede aplicar de diferentes maneras. ¿Esto por qué lo digo? Porque a veces se usa el vocablo acción para hablar de diferentes términos, ¿sí? Cuando en realidad todos tienen una definición diferente o se refieren a cuestiones distintas. Pero como muchas veces acción, según cómo lo analicemos, se refiere a distintas cuestiones, se genera esta confusión. La realidad es que muchas veces acción y pretensión son referidas a lo mismo, se suelen utilizar para lo mismo y en lo que tiene que ver con el proceso son dos conceptos totalmente diferentes o que hacen a cuestiones diferentes. En lo que respecta a la aplicación del concepto acción en el derecho, nos tenemos que remontar a lo que es el origen de la historia de la sociedad, en donde el hombre solucionaba sus problemas ejerciendo justicia por mano propia. ¿Y qué fue lo que pasó? Con el devenir de los años, la sociedad se empieza a organizar y el Estado empieza a cobrar una importancia trascendente. ¿Por qué? Porque en miras a esta organización general, el Estado lo que va a hacer es apropiarse de la posibilidad de autotutela, justamente dejando de lado esta posibilidad de ejercer justicia por mano propia. Y por ende lo que va a hacer es legitimar y monopolizar el uso de la fuerza bajo su competencia. En este caso, ¿cómo va a ser? Volcándolo a partir de uno de los poderes que es el poder judicial, ¿sí? Entonces, va a organizar instituciones que están legalmente establecidas y específicamente en lo que tiene que ver con la posibilidad de tutela va a ser llevada a cabo por lo que yo les digo que sería el poder judicial. Por lo tanto, van a ser el concepto de ¿qué? De la jurisdicción, ¿sí? Que va a ser el mecanismo sustitutivo de la voluntad de los particulares. ¿Y cómo se entiende a la jurisdicción? Como un poder independiente al cual los sujetos tienen que acatar, pero también es un poder que está obligado a resolver, conforme a derecho, los conflictos de intereses que se le vayan presentando. De ahí el concepto de jurisdicción que ustedes tienen que estudiar y que tienen que diferenciar con el concepto de competencia. ¿Sí? Esto para que lo tengan en cuenta. Por lo tanto, en lo que respecta al derecho procesal, a esta rama del derecho le importa la acción como qué, como la actividad de las partes, más concretamente de quién formula el reclamo al órgano jurisdiccional. Es decir, quién es el que tiene la posibilidad de accionar o de llegar al Poder Judicial en busca de que él mismo ejerza ese deber de solucionar el conflicto intersubjetivo que se le presenta. Por lo tanto, de ahí el proceso civil se centra sobre esta idea, que ¿cuál es? Que todo proceso se inicia a solicitud e instancia de parte, que tiene que ver con lo que ustedes van a estudiar como principio dispositivo, en donde esta acción que implica la posibilidad que tiene el sujeto de poner en marcha el aparato jurisdiccional se relaciona con que sí o sí un proceso se inicia, se encamina y finaliza
siempre a solicitud e instancia de parte. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que ver con el interés de la parte de poder darle vida, es decir, que inicie, como que se lleve a cabo y se desarrolle ese proceso. Pero ¿cuál es el interrogante que plantea el derecho procesal en relación al derecho de acción? Si ese reclamo, es decir, si ese derecho de accionar, puede hacerse únicamente por quien tiene un perjuicio directo, es decir, por quien resulta directamente afectado por esa cuestión que motiva la demanda judicial, o si en su caso el derecho de peticionar puede desvincularse de ese derecho que se entiende sea afectado y puede fundarse en uno propio. ¿Qué quiere decir? Si se puede desvincular el derecho de accionar, entendiéndose como un derecho independiente, diferente o proyectado desde el derecho sustancial, del derecho vulnerado. Por lo tanto, con el transcurso de los años se fueron presentando diferentes teorías sobre la acción para poder demostrar si se trata de un derecho concreto, es decir, que si existe acción en tanto haya una sentencia favorable, si es un derecho abstracto, es decir, un derecho subjetivo intrínseco de cada individuo, si es un derecho constitucional, si es un derecho que tiene naturaleza pública o privada, o si se plantea contra el Estado o contra el adversario. Por eso se van a ir desarrollando diferentes teorías. Tenemos por un lado lo que es la teoría clásica y por otro lado lo que son las teorías modernas. La teoría clásica parte del análisis de la concepción monista del derecho romano, ¿sí? Es decir, la teoría clásica es una sola que tiene una relación directa con la interpretación que se hacía desde el derecho romano de la posibilidad del individuo de llegar a un proceso. Es decir, que va a tener como fundamento una equivalencia absoluta, ¿sí?, entre lo que es el derecho y la acción. Es decir, que no existe acción sin derecho ni derecho sin acción. Es decir, hay una relación inescindible entre uno y otro. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente se podrá iniciar un proceso en tanto y en cuanto el sujeto que accede al Poder Judicial tenga un derecho frustrado o se le haya vulnerado un derecho personal. ¿Sí? Es decir, hay una relación intrínseca entre lo que es la legitimación activa y la posibilidad de iniciar un proceso. La frase que define a esta teoría por excelencia es que la acción no es otra cosa que el derecho de perseguir en juicio lo que a uno se le debe. Por lo tanto, parecería que solamente tendría el derecho de accionar aquel que con seguridad entienda que tiene un derecho vulnerado. Y obviamente el proceso es la vía de ejercicio del derecho subjetivo. Por lo tanto, para este sector, aquel que se dirige a un juez reclamando algo solamente lo puede hacer si es directamente afectado y tiene un interés actual y concreto. ¿Sí? Con el tiempo se fueron ensayando otros pensamientos a partir de los cuales comienza a desarrollarse lo que hoy se conoce como la autonomía de la acción. Es decir, lo que se fue haciendo con el tiempo es flexibilizar este concepto de la relación inescindible entre acción y derecho y se empezó a entender de que tal vez el derecho de accionar no tenía que ir directamente de la mano con el derecho afectado. Esta nueva corriente aparece en el año 1800, ¿sí?, con la conformación de lo que es la teoría publicista o dualista, que fue catalogada más adelante, como yo les dije, como las teorías modernas. Va a empezar con, en realidad, una polémica entre dos juristas que interpretan el fenómeno de la acción en el derecho civil romano y empiezan a darse cuenta de que tal vez no es tan así, o una interpretación tan dura o tan cerrada como se planteaba hasta ese momento, y de esta polémica se obtiene el desprendimiento entre el derecho de acción, que no es más que el derecho a la tutela jurídica, y el derecho subjetivo, que es el apoyo de fondo que me va a motivar a mí justamente poner en marcha ese derecho de acción. ¿Sí? Por lo tanto, acá arranca un nuevo conflicto
que es determinar cuál era la naturaleza jurídica de la acción. Es decir, si era un derecho independiente a este derecho subjetivo vulnerado. Bueno, ¿cuál es la naturaleza jurídica de este nuevo derecho? ¿Qué es lo que van a decir las teorías modernas? La primera teoría que empieza a surgir es la que se llama la teoría concreta o la del derecho concreto, que entiende que la acción constituía un derecho de acceso a la justicia siempre y cuando existiera una sentencia favorable, ¿sí? Es decir, acá ya no hablábamos de que la relación estaba entre la acción y el derecho vulnerado, sino que era una teoría que afirmaba que para tener cumplida la acción, este derecho quedaba supeditado a obtener una sentencia favorable, ¿sí? Es decir, que en definitiva volvía a dejar atada a la acción a un determinado resultado. No, o sea, no en este caso a un derecho vulnerado, sino a la obtención de una sentencia a favor del actor. Por ende, en definitiva, otra vez la naturaleza jurídica quedaba supeditada a un determinado resultado. Este, obviamente, es un concepto de acción que queda totalmente desvinculado de la realidad, porque al día de hoy el acto de pedir es posible tanto para quien tenga razón o para quien no la tenga. Por lo tanto, se genera o, bueno, se empieza a desarrollar una nueva teoría entendida como la del derecho abstracto. ¿Entendida como qué? Como un derecho que le pertenecía a todo aquel que quisiera formular una pretensión ante la justicia. Es el primero que va a ver a la acción como un derecho subjetivo público, ¿sí? Es decir, que le pertenecía a todo individuo independientemente de que le asistiera razón o no. El tema es que también fue una teoría muy criticada porque se llevó al extremo de sostener de que le correspondía a cualquiera, tenga razón o no, siendo posible pensar que podía plantear una demanda totalmente infundada. Por lo cual, con los años se intentó ajustar ese concepto a un concepto más conciliable con la realidad, ¿sí? Entendiendo que no era tan cierta la afirmación de que cualquiera tenía derecho al proceso, porque digamos que en los hechos el que acude a un proceso o al órgano jurisdiccional cree estar en posesión de un derecho subjetivo que le es afectado. Lo cual no significa que para tener el derecho de acción se tenga que sí o sí tener una sentencia favorable. Pero, en definitiva, tampoco llevarlo al extremo de que cualquiera podría plantear un proceso al punto de plantear una demanda que no tenga ningún asidero fáctico, ningún fundamento posible, sino buscar este equilibrio. Por ende, la acción, tanto para esta teoría como para la teoría que se va a desarrollar en base al derecho abstracto, la acción ¿qué es? Es una facultad que se plantea contra el Estado y contra la parte, siendo suficiente creerse asistido de razón, ¿sí? Es decir, siempre teniendo esa línea de base, que aquel que acude al órgano jurisdiccional cree estar en posesión de un derecho vulnerado. Esta teoría consagra a la ciencia procesal como parte del derecho público, ¿sí? Y este proceso encuentra su fundamento a partir de la iniciativa particular. Y va a ser el interés el que va a determinar la naturaleza jurídica, ¿sí? Esta posición es la que se relaciona más adelante con lo que termina siendo al día de hoy la acción relacionada con el derecho constitucional. ¿Por qué? Porque cuando el derecho de acción evoluciona y se entiende que en realidad es un derecho constitucional, se agarra de esta teoría del derecho abstracto de entenderlo como un derecho público y que le pertenece a todo individuo. Después pasamos a lo que es la teoría expuesta por Chiovenda, que en realidad no es para que la desarrollemos en su totalidad, porque plantea muchas cuestiones y la va a desarrollar en extenso, sino lo importante de lo expuesto por él radica en determinar si la acción tenía una naturaleza pública o privada.
porque lo que sostiene es que la acción es un derecho potestativo que se lleva a cabo contra el adversario, y lo importante que trae en análisis es que por más de que sea contra el adversario, se presenta frente al Estado, es decir, que le da un nuevo rol, ¿sí?, a este organismo, porque es el que tiene que arbitrar todos los medios necesarios para el cumplimiento de la actividad jurisdiccional. Es decir, que pone de resalto el deber que tiene el Estado de otorgarle a la parte todos los medios para poder cumplir con la actividad jurisdiccional y traer a ese adversario para hacer valer ese derecho que, o sea, que el actor entiende quebrantado y que el adversario en principio parecería que tiene que responder. Por lo tanto, el concepto de acción fue mutando con el tiempo. Algunos al principio lo analizan como un derecho privado, mientras que las doctrinas posteriores inician el camino hacia el publicismo, es decir, sostener que se trataba de un derecho público. ¿Por qué? Porque algunos sostenían que la acción se dirige contra el adversario y otros indican que se ejerce contra el Estado, como es esta última teoría que yo les digo, para que ponga en marcha el aparato jurisdiccional, haciendo hincapié en el interés por la justa composición del conflicto. Es decir, esto que yo les decía al principio de que el Estado se adueña de la autotutela para justamente hacer de ello lo que hoy en día conocemos como la tutela jurisdiccional, y lo que vimos en el avance de este concepto en la clase anterior, llevándola a lo que es la tutela judicial efectiva, es decir, siempre va un poco más allá. Después, más adelante, por ejemplo, si ustedes lo ven de Palacio, Palacio traslada la discusión de la acción al campo del estudio de la pretensión, es decir, relaciona directamente lo que es el concepto de acción con la pretensión, sosteniendo que en realidad la acción es el derecho que concede el Estado a cada particular a fin de que pueda formular las pretensiones y como la potestad que tiene de hacer valer las mismas. Es decir, que la acción sería el vehículo para hacer valer las pretensiones. Es decir, como que le quita importancia, por decirle así, a la acción y pone el énfasis en la pretensión. Cosa que en realidad tampoco es tan así, o no necesariamente la acción solo sirve a los fines de hacer valer una pretensión, porque sin el derecho de acción, entendido al día de hoy como esa posibilidad que tiene cada individuo de poner en marcha el aparato jurisdiccional, en definitiva tampoco podríamos hacer valer una pretensión. Y sin el estudio y el avance de la acción, directamente no existiría proceso. Después yo les dije que al día de hoy el concepto de acción estaba relacionado con el derecho, o se lo veía como un derecho constitucional. Por ende, ¿qué significa sostener a la acción dentro de los derechos constitucionales? Hoy en día, el análisis de lo que es la acción deja de tener hincapié en el interés de las partes y se desplaza hacia lo que es la actividad jurisdiccional. Es decir, que acá lo que se intenta resolver es cuál es el rol que tiene el juez y el Estado, es decir, el juez como parte del poder judicial que depende del Estado, en el proceso. ¿Sí? Es decir, que se corre el foco, ya no tanto en el individuo que entiende que un derecho se encuentra afectado y tiene que acudir a ese aparato, sino cuál es el rol que va a tener el Estado y el Poder Judicial en miras a la solución del conflicto. Por ende, esto es, o yo lo entiendo como lo más importante, los doctrinarios ahora entienden que tienen que tratar de explicarlo a partir de una teoría en donde la naturaleza de la acción parta de la noción básica del derecho de los justiciables a la prestación de la jurisdicción. Es decir, que hay que analizar la acción como un derecho de cada uno de los individuos a que se les preste la debida jurisdicción. ¿Sí? Es decir, como el derecho que tenemos todos y cada uno de nosotros de poder acudir al Poder Judicial y este Poder Judicial tener el deber de prestar la debida jurisdicción para que se le garantice el derecho
a cada individuo. Por ende, se coloca la acción dentro de los derechos cívicos, entendido como ¿qué? Como el derecho de peticionar a las autoridades, que está contemplado en el artículo 14 de la Constitución Nacional. Por ende, el derecho de acción es un derecho cívico fundamental que viene a integrar la parte dogmática de la Constitución Nacional. Esta corriente fue expuesta, entre otros juristas, por Vidar Campos, quien va más allá y habla del derecho a la jurisdicción marcando 3 tiempos de realización de la misma, que tiene una relación directa con lo que vimos en la clase anterior. Habla de que este derecho de jurisdicción se tiene que garantizar antes del proceso, como obligación del Estado de suministrar justicia, es decir, de otorgarle la posibilidad al individuo del acceso, ¿sí?, a la misma. El otro momento o el otro tiempo en el que marca este derecho a la jurisdicción es durante el proceso, manteniendo la idoneidad de las vías procesales y la garantía de la defensa en juicio en todas las instancias hasta llegar a la sentencia. Yo en realidad lo agrandaría un poco, y no solamente la garantía estaría en la defensa en juicio, sino en todos y cada uno de los derechos y garantías que vimos la clase anterior, que hacen al debido proceso, ¿sí? Y finalmente, el tercer tiempo a marcar es en que se tiene que cumplir con todos los requisitos que tiene que contener la sentencia definitiva, que sería el acto resolutorio jurisdiccional, para considerarlo válido. Obviamente, Vidar Campos se extiende un poco y habla de la jurisdicción en su totalidad. El ámbito que a nosotros nos importa es el primero, que a su vez es el primer enfoque que vimos de la tutela judicial efectiva. Por eso yo les hablo de la importancia de la acción, no estando de acuerdo con la limitación que hace Palacio en su relación con la pretensión, porque si nosotros no hacemos todo lo posible en garantizar ese acceso, nada de todo lo que viene después podría ser cumplido. Por lo tanto, ¿cómo vemos esta teoría? O cómo podría definirse a la teoría que entiende a la acción como un derecho constitucional? Que la misma es la vía que garantiza el acceso a la justicia, ¿sí? Por lo tanto, como un concepto final, podríamos decir que la acción es un derecho que se dirige frente al Estado en su deber de afianzar la tutela jurisdiccional y que emplaza a la otra parte a comparecer, dando como resultado el inicio de un proceso. Este concepto para mí lo define muy bien Gossaini cuando habla de acción, porque dice que el destinatario de la acción es tanto el Estado, porque a él se recurre persiguiendo tutela jurídica, pero también a la otra parte, es decir, al demandado, que es el objeto de interés, porque nosotros lo que procuramos es que se someta a una determinada obligación, o que venga a responder frente a un derecho que se entiende que él le ha frustrado a la otra parte. Después, el programa les habla de requisitos de validez de la acción, que en realidad se pueden definir como los presupuestos. Perdón, Milagros. ¿Puede repetir el concepto final? Sí, perdón, no había visto lo anterior del Power, a ver si se los puedo agrandar. Sí. Antes de pasar a lo otro, a ver si ahí se ve un poco mejor. El concepto, entonces, repasándolo, podemos decir que la acción ¿qué es? Es un derecho que se dirige frente al Estado en su deber de afianzar tutela jurisdiccional o a los fines de que el Estado preste o garantice ese deber que tiene de afianzar la tutela jurisdiccional y que emplaza a la otra parte a comparecer, a presentarse en ese proceso y que da como resultado el inicio de un proceso. Y también les decía que para mí el concepto que está bien encaminado o más acertado respecto a lo que venimos viendo es el de Gossaini, que habla de que en realidad el destinatario de la acción va a ser tanto el Estado, porque a él se recurre a fin
de que otorgue tutela jurídica, ¿sí? Es decir, que tiene ese deber de prestar tutela jurídica o tutela jurisdiccional, que es lo mismo, pero que también está dirigida contra la otra parte, es decir, al demandado. ¿Por qué? Porque es el objeto de interés del actor de traerlo al demandado a ese proceso a los fines de que se someta a una determinada obligación, o que por lo menos se presente en ese proceso a los fines de responder frente a un derecho que le ha frustrado o que le ha vulnerado al actor, que es el que tiene ese derecho de accionar y de iniciar un proceso. Por ende es importante tener en cuenta que en realidad los sujetos frente a los cuales se presenta o se ejerce la acción es tanto la otra parte como el Estado, cada uno en lo que implica su obligación o su deber. Milagros, ahí va mejor, avísame y si no te lo trato de explicar de otra manera para que se entienda. Seguimos. Les decía que a ustedes se les habla de lo que es los requisitos de la validez de la acción, o entendidos también como los presupuestos de entrada al proceso. ¿Esto qué quiere decir? Que para cierta parte de la doctrina, la acción cuenta con ciertos requisitos que en tanto y en cuanto estén cumplidos serán la puerta de entrada al proceso. Es decir, que de la única manera en la que se puede abrir un proceso o que se puede garantizar la tutela jurisdiccional es en tanto y en cuanto ese derecho de acción cuente con ciertos requisitos cumplidos. Sin embargo, algunos doctrinarios no están de acuerdo con el hecho de que la acción tenga requisitos. ¿Por qué? Porque en realidad parecería que no hay condiciones para poder ejercer el derecho de acción y es un derecho que trae cada uno de los individuos que encima está garantizado constitucionalmente, ¿sí? Es decir, que es un derecho de pertenencia indeterminada. Que en todo caso esos requisitos le corresponderían a la pretensión, que es aquello que yo quiero hacer valer, es decir, qué es lo que yo pretendo. Pero el derecho de peticionar o el derecho de poder acceder a la justicia, la mayoría no está de acuerdo en limitarlo a través de requisitos, ¿sí? Menos que menos, al día de hoy, como vimos la clase anterior, que hablábamos de tutela judicial efectiva, en donde este primer enfoque relacionado con la posibilidad de acceder al aparato jurisdiccional tiende a flexibilizarse cada vez más, sobre todo en lo que tiene que ver con la legitimación y los sujetos que pueden hacer valer un determinado derecho. Sin embargo, se sigue sosteniendo que estos requisitos tienen que estar cumplidos. ¿Cuáles son? La legitimación, el interés y la vigencia. La legitimación, digamos que es la antesala en donde se discute o se debate el acceso al tribunal, que tiene que ver con la representación de ese derecho subjetivo y de la afectación que sufre aquel que pretende, ¿sí? Es decir, quién es el interesado y el que tiene la posibilidad de hacer valer ese derecho en un proceso. Y nos referimos tanto a la legitimación activa como a la legitimación pasiva. Es decir, que tiene que estar cumplido el requisito de legitimación, es decir, que tiene que seguir con la normativa que establece quién es aquel que puede hacer valer un derecho en un proceso. Por otro lado, tenemos el requisito del interés, que a qué se refiere. Que el actor tiene que tener un interés concreto en el pronunciamiento de la sentencia y aparte tiene que modificar la situación de las partes. Es decir, que en el caso de que se dicte una sentencia y esa resolución no modifique la situación de las partes anterior al nacimiento de ese proceso, no estaría cumplido con el requisito de interés. Es decir, que tiene ese proceso y obviamente la finalización del mismo tiene que generar una modificación en el estado de las partes existente hasta el nacimiento de ese proceso. Obviamente, como les dije,
tanto el requisito de la legitimación como del interés se tiene que ir flexibilizando en miras a la existencia de estos nuevos derechos, entendido como derechos difusos y colectivos. Y por último tenemos el requisito de la vigencia. Es decir, que el derecho subjetivo que yo voy a hacer valer a través de la acción no tiene que estar prescripto ni se debe haber agotado con anterioridad. Digamos que el requisito de la vigencia es el más polémico, por decir así, porque en realidad no quedan dudas que el requisito de la vigencia no está relacionado con la acción, sino con la pretensión, porque la acción en sí no tiene una vigencia y no tiene como contracara un punto límite o un momento en el cual yo lo dejo de tener. Yo como individuo tengo la posibilidad de llegar al Poder Judicial sin tiempos, sin límites. Lo que sí tiene una vigencia o tiene un tiempo de duración, por hablar así para que se entienda, es aquel derecho que yo quiero hacer valer a través de mi derecho de acción, ¿sí? Sin embargo, se siguen tomando estos tres requisitos como requisitos de validez de la acción. O sea, yo se los digo en cuanto a la discusión o en cuanto a lo que uno considera que en la práctica no tiene una relación directa con la teoría, pero ustedes, como lo tienen que estudiar desde la concepción teórica, es esto con lo que hay que cumplir. Esperen que veo que escribieron. Axel, no sé si te respondí la pregunta con lo que te... Ah, no, me estás preguntando respecto al interés. Ah, no, respecto a la vigencia, está bien. No se tiene que haber agotado, se refiere a que no se tuvo que haber subsanado o solucionado con anterioridad. Es decir, se relaciona tanto a la prescripción del derecho como a la posibilidad de que el mismo se haya solucionado con anterioridad a ese proceso. Perfecto. Bien. Después pasamos a lo que es el estudio de la pretensión procesal. En este caso, la pretensión no es algo que se tiene, es decir, como yo poseo un derecho o como tengo el derecho de peticionar a las autoridades, entendido como el derecho de acción, sino que la pretensión es algo que se hace. Por lo tanto, el estudio de la pretensión, ¿en qué se centra? En analizar la actividad de reclamar aquello a lo que se aspira, es decir, al cumplimiento de una obligación o hacer valer un determinado derecho. Por ende, la pretensión procesal se refiere a qué es lo que pretendo de la otra parte, qué es lo que busco con este proceso, cuál es el resultado al cual yo aspiro, ¿sí? Obviamente a partir de qué, es decir, qué es lo que se busca como fin último. Que la sentencia que se dicte en ese proceso le sea favorable a quien formula la petición y que va a tener como fundamento el derecho subjetivo quebrantado. ¿Sí? Acá ya avanzamos un poco más y no nos estamos refiriendo a la posibilidad de poner en marcha el aparato jurisdiccional o a la posibilidad de peticionar, sino que está centrado en el reclamo, es decir, aquello a lo que aspiro. ¿Y cómo lo obtendría? A partir de una sentencia que obviamente sea favorable a aquel que reclamó. ¿Y en qué tiene fundamento la pretensión procesal? Obviamente, el fundamento o el puntapié del cual parte el reclamo es aquel subjetivo que se entiende quebrantado, vulnerado o frustrado por un otro. La pretensión procesal va a reunir requisitos, que son requisitos de admisibilidad, procedencia y fundabilidad, que se encuentran desarrollados en la demanda. Por ende, acá tenemos un concepto nuevo y es importante diferenciar estas tres cuestiones que muchos los toman como iguales o que se suelen utilizar como sinónimos y se refieren a cuestiones totalmente diferentes, que son la acción, la pretensión procesal y la demanda. Si vamos a un resumen o algo bien concreto, dijimos que la acción se entiende como esa herramienta fundamental que le permite al individuo obtener
el acceso debido a la jurisdicción, ¿sí? Mientras que la pretensión procesal es entendida como la declaración de voluntad petitoria. Lo van a encontrar así en un montón de lugares. ¿Qué significa la declaración de voluntad petitoria? ¿Qué es lo que quiero y qué es lo que pretendo? Es decir, que con ello, o con la pretensión, lo que se procura es satisfacer una voluntad específica mediante la obtención de una sentencia favorable. Mientras que la demanda es el medio idóneo o el acto procesal o la herramienta mediante la cual integro los dos conceptos que yo les dije recién. Es la herramienta mediante la cual se ejercita la acción y que contiene la o las pretensiones, dando inicio así al proceso. Por lo tanto, la demanda sería el documento o el acto procesal o la herramienta mediante la cual yo ejercito mi derecho de acción y que contiene dentro de ella, es decir, dentro de este acto procesal, contiene la pretensión que yo intento hacer valer en ese proceso. ¿Bien? Por lo tanto, es importante que diferencien estos tres conceptos para saber a qué se refiere cada uno, porque también habla de momentos procesales distintos y que obviamente cada uno va a tener consecuencias procesales diferentes. Volviendo a lo que es la pretensión, ¿sí? Y afianzada la definición, tenemos que saber cuáles son los elementos que componen la pretensión procesal. Los elementos son los sujetos, el objeto y la causa. Los sujetos de la pretensión procesal son ambas partes, es decir, actor y demandado, que tienen que concurrir con asistencia letrada obligatoria, lo cual no significa que los sujetos de la pretensión procesal sean sus letrados, sino que son actor y demandado, los cuales, por una cuestión de política legislativa, tienen que llegar a ese proceso o tienen que, tienen que presentarse en el mismo con asistencia letrada obligatoria. Y por otro lado, el otro sujeto que compone la pretensión procesal va a ser el órgano jurisdiccional, que puede ser unipersonal o colegiado, ¿sí? Es decir, entonces hablamos de un juez unipersonal como de un tribunal. Esto es importante porque para analizar quién es el sujeto de la pretensión procesal, ustedes tienen que analizar quién es la persona sobre la cual recaen los efectos del proceso. Por eso yo me refiero a que no son los letrados, patrocinantes o los apoderados, sino el actor y el demandado, que son aquellos sobre los cuales recae el efecto del proceso a través de la sentencia definitiva. Por otro lado, tenemos el objeto de la pretensión, que consiste en ¿qué? En el efecto jurídico que yo quiero obtener, es decir, ¿qué es lo que busco con esa pretensión? Palacio, a su vez, lo divide en dos, en el objeto inmediato y en el objeto mediato. El objeto inmediato se refiere a cuál es la clase de pronunciamiento que se busca. Si es un pronunciamiento de condena, de ejecución, una sentencia declarativa, ¿sí? Es decir, qué tipo de pronunciamiento va a hacer valer mi derecho. Y por otro lado lo divide en lo que es el objeto mediato, que es el bien sobre el cual recae el reclamo, ¿sí? El cual tiene que ser claro y concreto. Una cosa es cuál es la sentencia a partir de la cual yo veré si mi reclamo es favorable o no, y por el otro lado, sobre qué es lo que estoy haciendo valer mi reclamo. Puede ser sobre un inmueble, por ejemplo, si yo inicio una demanda de desalojo, o sobre una suma de dinero, si yo estoy hablando de una indemnización de daños y perjuicios, o de un cobro por suma de dinero, ¿sí? Es decir, sobre qué bien yo busco que sea de efectivo un derecho quebrantado. Y por último, la causa. ¿Qué es la causa? El fundamento en cuya virtud se pretende. Pero la causa no son las argumentaciones, ¿sí? Es decir, digamos, el encuadre normativo que le doy a mi pretensión, sino cuáles son los presupuestos fácticos o la situación de hecho a las cuales se le asigna una consecuencia jurídica. Básicamente, cuáles son los hechos en los que se basa mi pretensión.
no el encuadre normativo o el derecho en el cual yo encuadro mi reclamo. Ojo con esto, porque a partir de analizar los sujetos, el objeto y la causa, puede surgir que a partir de la comparación de dos o más pretensiones, se concluya que poseen sus tres elementos iguales, es decir, que son idénticos, es decir, que, por ejemplo, existen dos pretensiones que parecerían independientes y hay una igualdad en estos tres elementos, es decir, que estas pretensiones comparten sujeto, objeto y causa. Esta triple identidad da origen a lo que se llama estado de litispendencia o cosa juzgada. Cuando ustedes vean excepciones previas, ¿sí? Es decir, que el demandado al momento de contestar demanda puede oponer una excepción de previo especial pronunciamiento, de litispendencia o de cosa juzgada, tiene que ver con el análisis que se hace de la pretensión formulada. Habrá litispendencia cuando exista un juicio en trámite que verse sobre una pretensión que tenga iguales sujetos, objeto y causa, y existirá cosa juzgada cuando ya se haya dictado sentencia respecto a otra pretensión planteada con anterioridad, con la cual comparta mismo sujeto, objeto y causa. ¿Se entiende? Y si del análisis de las pretensiones, que en principio parecerían independientes, las mismas se encuentran vinculadas por el objeto, por la causa o por ambos, es decir, acá no estamos analizando sujetos, sino el objeto, es decir, qué es lo que persigo, o los hechos que hacen nacer una determinada pretensión, se entiende que las mismas son conexas, ¿sí? Es decir, que tienen una determinada conexidad y que probablemente termine en lo que se llama una acumulación de pretensiones o acumulación de procesos, ¿sí? Es decir, por eso la importancia de analizar los elementos de la pretensión, porque pueden generar la aplicación de otros institutos de derecho que tiene que ver con la litispendencia, con la cosa juzgada, con la acumulación de pretensiones o acumulación de procesos según en dónde se encuentre esa identidad de elementos. Bien, acá se ve, se los voy corriendo. Después tenemos no elementos, sino requisitos de la pretensión, es decir, cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir para que esa pretensión tenga lugar. Esos requisitos están divididos en requisitos de admisibilidad y de fundabilidad. Dentro de lo que son los requisitos de admisibilidad, tenemos requisitos extrínsecos y requisitos intrínsecos. A su vez, los requisitos extrínsecos se dividen en procesales y fiscales. Los requisitos de admisibilidad extrínsecos procesales se refieren al sujeto, al objeto y a la causa, es decir, que coinciden con los presupuestos procesales que vimos recién. Los requisitos de admisibilidad extrínsecos fiscales se refieren a una cuestión económica, es decir, cuál es el requisito económico que hay que cumplir para que esa pretensión tenga lugar, que no es más que lo que nosotros conocemos como la tasa de justicia. Es decir, para que un proceso pueda seguir adelante hay que cumplir con el requisito fiscal de la tasa de justicia. Es un pago obligatorio, salvo que estemos hablando de juicios que versen contra la nación o contra las provincias, o que exista un beneficio de litigar sin gastos otorgado, o que se trate de una defensa en un juicio criminal, que no es un caso que en esta materia tengamos que desarrollar. Y por el otro lado dijimos que existen requisitos de admisibilidad intrínsecos que se refieren al sujeto en cuanto a su legitimación, es decir, que ese sujeto tiene que estar legitimado para poder hacer valer una pretensión en el juicio, y en cuanto al objeto, es decir, que el objeto en base al cual yo hago valer esa pretensión sea jurídicamente posible. Y volviendo para atrás, dijimos en un principio que los requisitos de la pretensión eran de admisibilidad y de fundabilidad.
Todos los que hablamos hasta recién eran de admisibilidad, y la otra subcategoría es el de fundabilidad, que en este caso el juez lo que tiene que hacer es verificar si la pretensión deducida en juicio es compatible con la situación de hecho alegada por la parte. ¿Esto qué quiere decir? Si está fundada debidamente en una situación fáctica que haga posible esa pretensión, ¿sí? Que tiene que ver ni más ni menos con lo que vimos hace un rato con el elemento causa, ¿sí? Es decir, con el fundamento o el título en cuya virtud se pretende. Es decir, los presupuestos fácticos o la situación de hecho a la cual se le asigna una consecuencia jurídica. Por ende, el juez tiene que cumplir o tiene que verificar si se cumplió con el requisito de fundabilidad, que tiene que ver con esto, es decir, con asignarle consecuencias jurídicas a una determinada situación de hecho. Si esas consecuencias están directamente relacionadas con la situación de hecho, ese requisito de fundabilidad estará cumplido. Muy bien. Después tenemos lo que es la petición extracontenciosa. Hasta acá nosotros hablamos de pretensión procesal. La pretensión procesal tiene vida en un proceso de tipo contencioso, es decir, donde existe una controversia entre los sujetos. Cuando uno habla de petición extracontenciosa, justamente lo que no existe acá es litigio. Por ende no se habla de pretensión, sino que se habla de petición, es decir, algo que en interés propio se le solicita al juez. ¿Es el objeto de qué la petición extracontenciosa? De un proceso de tipo voluntario, justamente por lo que les dije recién, que lo que falta acá es el elemento de la controversia. Para que ustedes lo puedan volcar bien, ¿cuál sería el concepto de la petición extracontenciosa? Es el acto en cuya virtud yo le reclamo al órgano judicial, en interés propio, ¿sí?, de aquel que peticiona, un pronunciamiento que constituya o integre o le dé eficacia a un determinado estado o a una determinada relación jurídica, ¿sí? Es decir, acá yo no busco controvertir una determinada situación y traer a otro sujeto a que cumpla con una determinada obligación, sino que yo le estoy reclamando a un órgano judicial en interés propio, es decir, en interés de aquel que peticiona, que a través de un pronunciamiento le dé eficacia o constituya o me determine un determinado estado o una relación jurídica. ¿Cuáles son las similitudes que tiene con la pretensión contenciosa? Por un lado, que ambos constituyen un acto, ¿sí? Es decir, algo que yo hago. Por otro lado, que puede caracterizarse como una declaración de voluntad petitoria, ¿sí? Es decir, algo que qué es lo que yo busco, qué es lo que yo reclamo. Pero las diferencias están en que no se persigue una decisión entre dos partes, que es esto que yo les digo, que yo no busco que venga el demandado o este sujeto pasivo a cumplir una determinada obligación o a reparar un derecho que yo entiendo me ha quebrantado, sino que es solamente una decisión en relación al sujeto que reclama el ejercicio de la actividad jurisdiccional. Bien, es decir, en interés propio, no es contra nadie. Y por otro lado, que el concepto de parte tiene que ser sustituido por la de peticionario y el de demanda por solicitud. Es decir, acá no hablamos de pretensión, sino que hablamos de petición, por ende la parte no es el actor, sino que es el peticionario, y la demanda no tendría que ser llamada de esa manera, sino que la herramienta en cuanto al nombre concreto sería solicitud, porque yo no estoy demandando por nada, sino que le estoy solicitando al órgano jurisdiccional algo. ¿Cuáles son los elementos y los requisitos de la petición extracontenciosa? En realidad tiene los mismos elementos que la pretensión procesal, con una sola diferencia, que es la derivada de la falta de sujeto pasivo. Es decir, falta el sujeto frente a quien se formula esa petición, porque, otra vez, se formula en interés propio.
Esto ténganlo en cuenta, generalmente en lo que es un proceso voluntario se le da intervención al Ministerio Público a los fines de vigilar, controlar el cumplimiento de los derechos de orden público. La intervención del Ministerio Público no desvirtuaría la falta de sujeto pasivo. Es decir, no es que en el caso de un proceso voluntario el sujeto pasivo cambia de demandado a Ministerio Público, sino que en este caso el Ministerio Público cumple con otra función que tiene que ver con la vigilancia o el contralor de determinados derechos. Es decir, acá no es sujeto pasivo de la petición, ¿sí? Sino que viene a cumplir con otro rol. Y en cuanto a los requisitos, la petición procesal extracontenciosa tiene los mismos requisitos de admisibilidad y de fundabilidad que vimos antes, con la única diferencia de que la vigilancia sobre el cumplimiento, ¿sí?, de estos requisitos está exclusivamente confiada al juez y a los representantes del Ministerio Público. Es decir, yo no tengo un sujeto pasivo que también pueda velar por el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y fundabilidad, sino que solamente al juez al que le compete observar o vigilar por el cumplimiento de estos requisitos. Y por último, tenemos cuáles son las diferencias. En realidad, más que diferencias, yo lo trataría como la relación que existe entre lo que es la acción civil y la penal. En realidad está mal llamado acción civil porque justamente, como les vengo diciendo hasta ahora, estos conceptos de acción y de pretensión muchas veces se mezclan y quieren decir cosas totalmente diferentes. Ustedes cuando vean el concepto de acción civil, en realidad en este caso estamos hablando de pretensiones. Por ende, en principio, lo que es la pretensión civil y la pretensión penal son independientes, es decir, tramitan por normas diferentes y bajo requisitos distintos. Sin embargo, en algunos puntos se chocan y hay ciertas reglas que hay que tener en cuenta. Por un lado, que el desistimiento de la pretensión penal no impide que se pueda plantear la pretensión civil. Es decir, muchas veces hay determinados hechos que tienen, o a las que se les puede asignar consecuencias jurídicas que pueden ir por vía civil y por vía penal al mismo tiempo. Entonces, cuando se hayan iniciado en un proceso civil y penal basado en los mismos hechos, el desistimiento de la pretensión penal no impide que se pueda plantear la pretensión civil, ¿sí? Sin embargo, sí, el desistimiento de la pretensión civil implica el desistimiento automático de la pretensión penal. Por otro lado, si el planteo de la pretensión penal es anterior a la civil o depende de esta última, es decir, que el planteo de la pretensión penal depende de la pretensión civil, no puede haber condena al acusado en el proceso civil antes que en el proceso penal. ¿Sí? Es decir, primero tendré que esperar lo que se determine en el proceso penal para poder finalizar con el proceso civil. Y por último, hay una posibilidad, es decir, hay ciertos casos en los cuales se puede plantear la pretensión civil dentro del proceso penal. En este caso va a tramitar por las normas del proceso civil en la jurisdicción penal, es decir, si yo planteo la acción civil dentro de un proceso penal, esa pretensión civil se rige por las normas del proceso civil, aun cuando estemos dentro de un proceso penal. ¿Cuál es un ejemplo? Un juicio por un homicidio culposo o por lesiones graves derivadas de un accidente de tránsito, en donde esté tramitando el proceso penal derivado de las consecuencias, ¿sí?, que trajo este accidente de tránsito, y yo podré solicitar los daños y perjuicios derivados del mismo, que es una pretensión de tipo civil, porque yo estoy buscando la indemnización de daños y perjuicios dentro del proceso penal. Esto lo permite el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires en los artículos 12, 13 y 14. ¿Sí? Es decir, se basa en esta posibilidad que me da el Código de Procedimiento. Es algo que
se ve o que normalmente sucede, no. La realidad es que por más que el código me lo permita o que el ordenamiento jurídico me dé esa posibilidad, diría en el 98% de los casos no se da, no se acumulan estas pretensiones dentro del proceso penal, porque la realidad es que lo que es materia de indemnización de daños y perjuicios es mucho más conocida por un juez civil que por un juez penal. Lo mismo por un abogado que se dedique a la parte civil que a la parte penal. Por ende, generalmente la víctima iniciará un proceso civil en busca de la reparación indemnizatoria en un proceso civil porque generalmente la cuantía va a resultar muchísimo mayor que si la solicita en el proceso penal. Bien, con esto agotaríamos esta clase, pero si alguien tiene alguna duda, me pregunta y lo vemos. ¿Nadie? ¿O alguien que lo quiera escribir? Yo no tengo un problema. Bueno, muy bien. Si nadie tiene... Gracias, Axel. Si nadie tiene dudas, entonces los libero y no sé si nos vemos antes o ya nos vemos directamente en el examen. Así que en principio, nada, les mando suerte y cualquier duda que tengan la pueden hacer o nada, si tal vez les da vergüenza formularla en una clase, siempre tienen la posibilidad de mandarla por privado o por el campus o a medida que vayan estudiando, si les surge lo mismo. Si no, no se queden con dudas. Bueno, finalizo entonces la clase. Chau chicos, suerte. Gracias, Nos vemos profe. la próxima. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chau chicos.